Hola chicos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Y nuestro texto de hoy: Dios es amoroso y compasivo. No nos trata conforme a nuestros pecados. Él tiene misericordia de los que le temen. Salmo 103, 8 al 3. Qué hermoso texto, que Dios nos perdona. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Reconocer que somos pecadores y que delante de Él nosotros le pidamos perdón de todos nuestros pecados y entender que Cristo murió por nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar, derramó su sangre por nosotros, y que si nosotros creemos y le pedimos perdón, Él nos perdona y nos limpia y podemos tener la vida eterna. Qué hermoso el amor de Dios. Hizo todo por nosotros. Ahora solamente nos queda a nosotros aceptar. Que el Señor te bendiga y que pasen un hermoso día. Comenzamos con nuestra clase de hoy. Vamos a trabajar en las páginas 114 y 115 de comunicación. Vamos a ver lo que son los adverbios de modo, de tiempo y de lugar. Pero antes vamos a leer este Hockey Pokey. Ustedes conocen este juego. Mano derecha aquí, mano derecha allá, mano derecha aquí. Sacúdela muy bien. Hagamos Hockey Pokey y una vuelta así y te divertirás, ¿verdad? Es hermoso este juego. Y vamos a completar el cuadro que yo ya les completé aquí. ¿Dónde se realiza la acción? Aquí, allá. ¿Cómo se realiza la acción? Bien, así. Bien, vamos a ver lo que son los adverbios. Los adverbios complementan otras palabras entre los cuales se encuentran los verbos. Cuando hacemos una oración, por supuesto. Esto quiere decir que dan información adicional. Por ejemplo, sobre, cómo, cuándo y dónde ocurre la acción. Algunos tipos de adverbios son modo, adverbio de modo. Indican cómo ocurre la acción. Por ejemplo, va a ocurrir bien, puede ocurrir mal, va a ser lento, va a ser despacio, va a ser deprisa. Va a ser mejor o va a ser peor. Y la mayoría de los terminados en mente, como lentamente. Después tenemos adverbio de tiempo. Indican cuándo ocurre la acción. Por ejemplo, fue ayer, es hoy, va a ser mañana, es ahora, todavía, va a ser enseguida, va a ser temprano y antes, entre otros. Muy bien, entonces adverbio de tiempo. Luego tenemos los adverbios de lugar. Indican dónde ocurre la acción. Por ejemplo, es aquí, es allá, va a ser dentro, va a ser detrás, va a ser delante, va a ser detrás, va a ser cerca, va a ser lejos, arriba, abajo, entre otros. Entonces tenemos adverbios de modo, adverbios de tiempo y adverbios de lugar. Bien, vamos a subrayar los adverbios que encuentren en estas coplas y anota abajo el tipo de adverbio que corresponde. En el cielo, si el cielo fuera papel y el océano un tintero, no alcanzaría a describir lo bien que yo te quiero. Entonces, vamos a escribir los adverbios con el sufijo mente y luego vamos a redactar la oración de esas palabras. Entonces, leemos otra vez el otro fragmento. Allá arriba, en aquel alto hay un pozo de agua clara, donde se baña la Virgen, los piececitos y la cara. Y el otro fragmento es: de lejos te estoy queriendo, de cerca con más razón, y al rato que te veo se me parte el corazón. Muy bien, entonces vas a estar anotando aquí abajo los adverbios que encuentres en este lugar. Vas a volver a mirar la regla y vas a encontrar y vas a escribir, vas a hacer solito. Bueno, entonces, ustedes van a hacer unas oraciones con astuta, pero tienen que agregarle mente,
como por ejemplo astutamente. Con esta palabra van a escribir una oración. Luego, con sincera, le agregamos mente, sinceramente. Luego, con cordial, le agregamos mente, cordialmente. Con estas palabras vas a escribir las oraciones en el espacio de tu libro. Bien, vamos a completar los diálogos con los adverbios que faltan. Hoy me levanté temprano para salir a comprar los ingredientes porque las verduras se venden muy lejos de aquí. Tu caldo es mejor que cualquier otro. Bueno, que el Señor te bendiga y completad tus tareas y puedes enviar. Fuerza, adelante, te quiero mucho. Chao, chicos.